Muy bien, entonces hemos estado hablando durante estos 2 días acerca de la unidad y hemos visto diferentes aspectos que tienen que ver con la unidad. Ayer en la mañana estamos hablando un poquito acerca de la definición de lo que es unidad y la realidad es que es sumamente importante entender y comprender lo que significa la unidad, porque todos nosotros tenemos un concepto de unidad que no necesariamente es el concepto bíblico, y si no comprendemos el significado, la definición bíblica de unidad, muy difícil va a ser entender cada pasaje que va hablando respecto a este tema, ¿no? Siempre nosotros cuando pensamos en unidad lo relacionamos con factores externos, si te gusta el fútbol, a veces se dice, no, es que este equipo, esta selección está muy unida, tú los ves en el vestidor y hay mucho compañerismo, y regularmente relacionamos unidad con factores externos, ¿no? O si no, es que esta familia es muy unida porque una vez al mes salen y siempre andan juntos y siempre andan tomados de la mano, y relacionamos unidad generalmente con estos factores externos. Quizá aún durante el retiro tuviste un equipo de trabajo y normalmente lo que vendría a nuestra mente sería es que cada quien estaba haciendo lo que le correspondía. Fue un equipo de trabajo que estuvo muy unido y relacionamos la unidad con este tipo de conceptos, ¿no? Hay una definición o más bien hay un ejemplo que me encantó y que creo que nos ayuda mucho a definir lo que es unidad y a diferenciar lo que es unidad desde el punto de vista humano o desde el punto de vista secular y la unidad desde el punto de vista, desde la perspectiva bíblica, y creo que es un ejemplo muy claro. ¿Sabes? Si tú tomas en tu mano, creo que nosotros, la mayoría de nosotros tuvimos infancia, algunos no tuvieron infancia y por eso son como son, no es cierto, pero la mayoría de nosotros en algún momento recibimos de regalo o vimos cómo a otros le regalaban, y de ahí nuestros traumas, uno de esos costalitos lleno de canicas. ¿Alguna vez recibió uno de esos? ¿O lo vio por lo menos de lejos? A ver, levanten su mano. Era un costalito. En mis tiempos, los más jóvenes ni tienen idea de qué es una canica, ¿no? Puro celular y pura esta cosa, ¿no? Bueno, para los que no, para los de las generaciones más modernas, las canicas eran unos juguetes hechos de cristal en forma de circunferencia. La mayoría eran de cristal, llenos de muchos colores muy bonitos. Si eras el campeón y el máster, en la bolsita te venía una bocha, ¿no? Bombocha, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una canica más grandota y que tenía los superpoderes de derrotar todo, ¿no? Esos eran nuestros superhéroes en nuestro tiempo. Si tenías alguna canica de fierro, pues ya eras como que ya juntabas a todos los Avengers y ese eras tú, ¿no? Con tu canica de fierro. Y regularmente las vendían en esos costalitos, generalmente de hilo. Y, ¿sabes? Si tú tomas ese costalito de canicas y quitas el costalito, ¿qué es lo que sucede? Todas las canicas se van a ¿qué? Se van a dividir o se van a dispersar. Ajá. Mientras que nosotros tenemos las canicas dentro del costal, eso va a mantener a las canicas como unidas, exactamente. Esa sería la perspectiva regular o normal o no cristiana o no bíblica de lo que sería unidad. Mientras las canicas están sometidas a esa fuerza externa del costal, van a permanecer unidas. En el momento en el que tú quitas esa fuerza externa o esa fuerza exterior, va a desaparecer la unidad. Y eso no es para nada el concepto de unidad bíblica. La unidad bíblica, fíjate cómo sería. La unidad bíblica sería algo semejante a que tuvieras únicamente canicas de metal fuera de un costal, fuera de una bolsa, fuera de un factor externo que las mantenga unidas, y de repente tú trajeras uno de esos imanes en forma de esfera que venden por ahí y que son súper potentes. Tú los avientas así en el aire separados y se unen en el aire, y en el momento en el que tú pongas cerca de esas canicas de metal esa fuerza que es el imán, ¿qué va a suceder? Todas las canicas de metal van a unirse. Esa es justamente la diferencia, y eso sería, yo creo que la manera más gráfica de entender lo que significa la unidad desde la perspectiva o del punto de vista bíblico. La unidad, entonces, entendida así bíblicamente, no tiene que ver con una fuerza externa que va a atrapar ciertos elementos,
sino tiene que ver con una fuerza interna que va a atraer todos los elementos. Te repito, la unidad entonces no es una fuerza externa que atrapa un conjunto de elementos, sino va a ser una fuerza interna que va a atraer hacia sí todos los elementos. Y por eso muchas veces, ¿qué es lo que mantiene? Porque es un retiro familiar mayormente, aunque también creo que este tema se adapta muy bien a la iglesia. Por eso, cuando un matrimonio está desunido, muchas veces lo único que va a mantener unido ese matrimonio, ¿qué va a ser? Los hijos. Es una fuerza externa que mantiene a este matrimonio unido. Pero en cuanto quitamos la red, en cuanto quitamos esa fuerza externa, ¿qué es lo que sucede? Las canicas se dispersan y el matrimonio se desintegra. Podríamos pensar lo mismo en el sentido de una iglesia. ¿Ves? A veces pensamos, hay que tener más actividades y hay que hacer retiros como estos para que haya más unidad. Y no es así, porque entonces estaríamos pensando que la unidad depende de una fuerza externa que nos atrapa y no de una fuerza interna que nos atrae, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces? Y es la realidad más bien, ¿qué pasó entonces con muchas iglesias? Aquí Jeff y Cheryl nos comentaban de una iglesia a la cual ellos asistían, que en la pandemia, ¿sabes qué sucedió? Ya se los dije, la iglesia desapareció totalmente. Quizá porque tenían una fuerza externa que los estaba atrapando, un edificio, un liderazgo que trataba de mantener a esta iglesia junta, una visión, actividades, pero en cuanto se quita toda esa estructura exterior, ¿qué sucedió? Que ya no hubo nada, no hubo fuerza interior que atrapara a los miembros de esta iglesia. ¿Se entiende de esta manera lo que es la unidad? ¿Sí o no? ¿Sí? No tiene, escucha, no tiene nada que ver la unidad con factores externos, nada que ver con factores externos. La unidad tiene que ver con esa fuerza interna que nos va a atraer. Y creo que está por demás decirlo, pero esa fuerza interna que nos atrae, ¿quién tendría que ser? Jesucristo y su palabra. Si en una iglesia no está Jesucristo y no está su palabra, no va a haber nada que atraiga y que provoque la unidad. Trasladado al contexto matrimonial, si en el matrimonio no está Cristo, si en tu matrimonio no está Cristo, no está esa fuerza interna, no va a haber absolutamente nada que te atraiga y que te mantenga unido a tu pareja. Quizás es alguno de los casos que hay entre nosotros en este día. Siguen juntos, sigue la familia junta, simplemente por fuerzas externas, porque nuestros hijos nos mantienen juntos, porque tenemos un negocio juntos y eso nos mantiene, porque tenemos una casa y a ver quién es el valiente que va a dejar la casa, y la casa, factor externo, los mantiene unidos. Y sabes, creo que aún en el ministerio y aquellos que estamos en el liderazgo y que presumimos de mayor madurez o de mayor conocimiento, creo que debemos tener muchísimo cuidado, porque a veces lo que une al matrimonio es una fuerza externa llamada ministerio, llamada testimonio, llamada fama. Y en el momento en el que ya no hay ministerio, estos matrimonios que parecían fuertes se pueden dividir, se pueden separar. Y muchos matrimonios en el liderazgo, creo que ese es uno de los temores, ¿no? Nos mantenemos unidos, aunque hay un montón de problemas, pero porque tenemos un ministerio que tenemos que llevar adelante. Tenemos un testimonio, una fuerza externa que nos hace estar unidos, pero no hay una fuerza interna que nos atrae. Así que la unidad, querido, no es algo que se fabrica, ¿sí? La unidad va a ser el fruto de mi unidad con Cristo. Y si te das cuenta, en esa ilustración de los imanes, yo no tengo que preocuparme si el resto de las canicas son unidas o son atraídas a Cristo. Simplemente, si yo soy atraído a Cristo y tú eres atraído a Cristo y tu pareja es atraída a Cristo y tus hijos son atraídos a Cristo, si esa fuerza interna nos atrapa,
va a formarse naturalmente la unidad. Así que la unidad no es algo que se fabrica, la unidad es un fruto de estar unidos a Cristo. La unidad no es algo que se puede producir humanamente, ¿no? Sino que va a ser el producto automáticamente de nuestra unidad con Cristo. Y creo que especialmente voy a hablar algunas cositas en cuanto a la iglesia y después me gustaría más hablar en el contexto familiar. Creo que hoy más que antes las iglesias sufren por la falta de unidad, o por lo menos es más evidente la falta de unidad. Antes, cuando no existían las redes sociales, igualmente existían los conflictos dentro de las iglesias, igualmente existía la división dentro de las iglesias. Pero hasta esos entonces, antes de la etapa de las redes sociales, la falta de unidad en la iglesia era una batalla que se luchaba en la intimidad de la congregación. Nadie más sabía. Era una batalla muy íntima, era una batalla que se desarrollaba dentro de la misma iglesia. Pero ahora, bueno, con el auge de las redes sociales, esta batalla dejó de ser una batalla interna de la iglesia y se convirtió en una batalla pública. Y creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto, ¿no? Antes no te hubieras enterado de las divisiones entre las iglesias, pero ahora no falta que algún hermano o que algún pastor ponga un comentario que quizás a alguien no le agrada, para que empiezan a surgir otros comentarios que van manifestando la desunión o la falta de unidad. Y sabes, esto está haciendo muchísimo daño a la iglesia, muchísimo daño, porque la iglesia, el nombre de Cristo, deja de ser atractivo para la gente de afuera, porque lo único que ven de la iglesia, o lo que ven de la iglesia en su mayoría, son divisiones, son ataques, son confusiones, son enemistades, es animosidad, es adversidad. Y la falta de unidad dentro de una iglesia, tristemente, como dirían por ahí, lastimosamente, termina afectando el progreso del evangelio. La gente ya no le atrae la iglesia cuando ven este tipo de ataques y este tipo de falta de unidad. La Biblia habla muchísimo acerca de la unidad. Me gustaría leerte algunos pasajes. Estos quizá no los vamos a tener en la pantalla porque son varios, los tengo aquí apuntados. Pero la Biblia está llena de enseñanzas acerca de la unidad. Desde Génesis capítulo 2, 24, cuando Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pasajes como Deuteronomio, donde hablan acerca de la unidad de Dios, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hechos, si vemos más adelante en el Nuevo Testamento, yo creo que una de las cosas que impulsó o que llevó la expansión de la iglesia más allá de sus fronteras fue justamente la unidad. En Hechos es hermoso ver la manera exponencial en la que creció la iglesia y creo que mucho tenía que ver con la unidad, ¿no? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 4, versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Jesucristo. Romanos 15, 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muchas ocasiones aquí en 1 Corintios 1:10 se menciona esta idea o este concepto de unidad. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, habla acerca de algo diferente. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis, es decir, que no haya unidad con los fornicarios. Es decir, hay ciertos momentos en los que la unidad no va a ser posible, y es con aquellas personas que están practicando el pecado. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Ves? Sin unidad no hay crecimiento, sin unidad no hay edificación dentro de la iglesia. En Filipenses hay 4 o 5 versículos, Colosenses capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Colosenses 2:9, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así que la Biblia habla acerca de la unidad, de tener un mismo sentir en muchísimas ocasiones, ¿no? Y te digo, tiene aplicación para la iglesia, pero tiene también mucha aplicación para nosotros como familias, ¿no? Vamos a estar estudiando entonces 2 versículos ahí en la carta a los Filipenses, así que me gustaría que me acompañaras ahí. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2, pero antes de leer Filipenses capítulo 2, me gustaría leerte un poquito algunas cosas que podemos entender de esta iglesia. Mira, dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, y hace una mención interesante ahí el apóstol Pablo, ¿no? Dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Así que ya de partida, en el versículo 1, nosotros podemos ir entendiendo algunas cosas respecto a esta iglesia, la iglesia de los filipenses. Era una iglesia en donde habitaban los santos, no solamente los santos, sino que habla que en esta iglesia tenían obispos y diáconos. A lo mejor esto no te dice mucho, pero a mí me hace pensar que era una iglesia que había llegado a la madurez, que había llegado a crecer, que habían llegado al compromiso, y era una iglesia que estaba perfectamente estructurada, ¿no? Tú en ocasiones visitas a iglesias o escuchas de iglesias donde ni siquiera se sabe quién es el pastor, ¿no? Donde ni siquiera hay líderes, donde el pastor es el hombre orquesta que hace absolutamente todo, pero acá vemos una iglesia que habían crecido, que se habían comprometido y que habían logrado organizar la iglesia con una estructura sólida de santos, de obispos y de diáconos. Era una iglesia madura. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza una oración del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No solamente era una iglesia madura, que habían crecido, que estaban comprometidos, que tenía un grupo fuerte de liderazgo, sino que era una iglesia que cuando pasaba por el corazón y la mente del apóstol Pablo, lo único que surgía de él naturalmente era la gratitud hacia Dios. Seguramente había iglesias como las hay el día de hoy, que cuando piensas en esas iglesias, lo menos que produce en nuestro corazón es gratitud, ¿no? La iglesia de los Corintios
Era una iglesia sumamente conflictiva, había problemas de liderazgo, los hombres no asumían su rol, las mujeres estaban utilizando un rol que no les correspondía, había problemas de alcoholismo, de glotonería dentro de las mismas reuniones de las iglesias. Así que difícilmente yo podría pensar que un tipo de iglesia así produjese acción de gracias en el corazón del apóstol Pablo. Pero él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. No solamente producía gratitud, producía gozo en la vida del apóstol Pablo. Dice: por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Podrías tú leer la carta de los Filipenses y vas a leer más adelante en el capítulo 2 o en el capítulo 4 que era una iglesia generosa, era una iglesia que estaba activa, que era parte del ministerio del apóstol Pablo. No tenemos tiempo para leer toda la carta hoy, pero te vas a dar cuenta que era prácticamente una iglesia modelo, casi una iglesia digna de imitar. Era una iglesia buena, era una iglesia saludable, era una iglesia fuerte, era una iglesia que producía confianza a los demás, que producía gozo, que tenían, como te decía, un buen equipo de líderes, que eran generosos. Si analizas la epístola a los Filipenses, te vas a dar cuenta que no hay llamados de atención del apóstol Pablo a situaciones doctrinales. Así que podemos entender que una iglesia era una iglesia que tenía una sana doctrina. No hay tampoco ninguna amonestación a personas que estuvieran caminando de una manera inmoral. Así que no solamente tenían una buena doctrina, sino que no había desviaciones tampoco en la parte moral o malos comportamientos. Era una iglesia prácticamente ideal, pero había un fantasma que estaba poco a poco ganando terreno dentro de la iglesia. Y por eso desde el capítulo 1, versículo 27, fíjate lo que dice ahí. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué dice? Unánimes, por la fe del evangelio. Así que desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 4, que es el último capítulo de la carta, versículo 2, ¿recuerdas? El día de ayer en la mañana se mencionó este pasaje relacionado con Evodia y Síntique, que no estaban teniendo unidad. Desde el principio de la carta hasta el final de la carta, Pablo va a tocar este tema que tenía que ver justamente con la unidad. Una iglesia ideal, una iglesia digna de imitar, pero la falta de unidad o la desunión estaba poco a poco ganando terreno en esta iglesia. Vamos a estar leyendo entonces los primeros versículos del capítulo 2 y vamos a tratar de hacer un análisis palabra por palabra, lo que más podamos profundizar en el tiempo que tenemos para entender algunos conceptos que tienen que ver con la unidad. Capítulo 2 entonces. Perdón que me... Ya. Fíjate, dice, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículos 1 y 2. Habíamos hablado entonces ya acerca de la definición de la unidad. Habíamos hablado también de aquellos factores que van a desafiar o que se van a convertir en enemigos de la unidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la demostración de la unidad. En estos dos versículos o tres hay varias demostraciones o hay varias manifestaciones o hay varias evidencias que se convierten en visibles cuando existe la unidad o cuando no la hay. Y te repito, estos versículos o este pasaje están escritos en el contexto de una iglesia, la iglesia de los Filipenses. Así que mientras que los leemos y mientras los estudiamos, te pido que pienses en el contexto de la iglesia, de cómo funciona y cómo se desarrolla y cómo se demuestra la unidad en el contexto de la iglesia,
pero que tampoco pierdas de vista que todo esto tiene también una aplicación personal, que tiene una aplicación en el sentido familiar, ya sea que estés casado o que no estés casado, tienes familia, tienes padres, quizás hermanos o sobrinos o nietos, y esto también tiene mucha aplicación. Comienza entonces el versículo 1 diciendo por tanto, y ya hemos hablado de que este tipo de palabras son palabras que tenemos que prestar atención. Cuando nosotros comenzamos este versículo leyendo por tanto, tenemos que entender que el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que él venía mencionando anteriormente. Entonces, si queremos entender y si queremos tener continuidad con la mente y con los pensamientos del apóstol Pablo, tenemos que regresar al capítulo 1 y ver qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo en los últimos versículos que le lleva a decir por tanto. Dice ahí el último versículo del capítulo 1, desde el versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido, fíjate esa frase, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí Pablo habla acerca de un conflicto, y el conflicto de Pablo, ¿cuál era? Si tú lees el resto del capítulo, él dice, yo estoy puesto en estrecho, para mí sería mucho mejor morir y estar con Cristo, pero también entiendo que si Dios me permite la vida es porque Él tiene un propósito y tiene planes para mí en esta tierra. Y encontramos este versículo tan famoso, porque para mí, ¿lo conocen? Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo siempre he dicho, si algún día abriera un negocio de una funeraria, este sería mi versículo lema, ¿no? Porque para mí el morir es ganancia, ¿no? Ahí las funerarias de eso. Algunos no le entendieron, ¿no? Unos le entendieron después y se rieron. Y algunos se van a reír en la noche cuando ya lo entiendan por fin, ¿no? De que para mí el morir es ganancia, ¿no? Así que bueno, Pablo termina el capítulo 1 hablando de este conflicto, ¿no? Dice, pues yo no sé qué hacer porque me gustaría morir y me gustaría estar con Cristo, pero también sé que el vivir, yo vivo en Cristo y esto tiene un fruto. Pero me gustaría llamar tu atención a la frase del versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y menciona dos ideas, dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis, ¿sí? Y vamos a unir esto con el capítulo 2, vamos a tratar de simplificarlo en una sola frase. Dice, porque a vosotros os es concedido, vamos a decirlo así, que creáis en Cristo, para tratar de resumir un poquito la idea y ligarlo con el capítulo 2. Entonces, como a nosotros nos es concedido, como a ti os es concedido, y me encanta esta expresión del apóstol Pablo, porque no es algo que nosotros hayamos ganado, no es algo que nosotros nos merezcamos o que por nuestros propios esfuerzos y nuestros propios méritos tengamos la salvación, sino es algo que simplemente por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha ¿qué? Concedido. Es decir, no lo mereces, no eres digno, pero se te concedió que puedas creer en Cristo. Así que como se nos ha concedido que creamos en Cristo, por lo tanto, y aquí ligamos capítulo 2, versículo 1, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, se van a mencionar acá varios conceptos y los vamos a ir tratando de desligar. La primera palabra que después del por tanto, dice el apóstol, sí, alguna consolación en Cristo. Ahora, este sí, lo podemos entender de dos maneras, ¿no? Como un sí condicional. Por ejemplo, si yo te digo, si sobran tortas, entonces podemos repetir. Es un sí condicional. ¿A qué está condicionado? A que Memo y Ricky nos hayan dejado un poco de tortas, ¿no? Si se las comieron todas, pues ya es un sí condicional. Si alcanza, repetimos. Si no alcanza, no repetimos. Si se llegara a nublar, probablemente va a llover. Es un sí condicional, porque si se nubla, hay más posibilidades de que llueva. En este caso, cuando Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, no es un sí condicional, sino más bien es un sí en el sentido afirmativo. Si tú viniste al retiro, yo estoy seguro que has disfrutado. ¿Te das cuenta? No es condicional, es un sí afirmativo, porque evidentemente tú estás acá. Haru y Rich,
si han tenido una hija, ustedes saben de lo que estoy hablando. No es un condicional porque ellos ya tienen una hija, así que es un afirmativo. Pablo acá, con esta palabra sí, no está poniendo en tela de duda, no está hablando de que posiblemente sí experimentaste la consolación en Cristo, sí se dio la casualidad que tuvieras un consuelo de amor. No está hablando de manera condicional, sino está hablando de manera afirmativa. Podríamos decir de otra manera, a nosotros se nos ha concedido que creamos en Cristo. Como se nos concedió que creemos en Cristo, sí hemos experimentado una consolación en Él. ¿Se entiende la diferencia? Si se te concedió que hayas creído en Cristo, esto es una realidad. Sí has experimentado una consolación en Cristo. Vamos a analizar un poquito esta palabra. La palabra consolación, consolación en Cristo, es una palabra que probablemente has escuchado mucho en griego. Es la palabra paraklesis, de donde también viene la palabra paracleto, que está muy relacionada con el Espíritu Santo. Y entonces la idea de consolación en Cristo es que hemos recibido uno que ha sido llamado a nuestro lado para nuestra ayuda. Por ejemplo, si tú vas en la carretera y de repente sucede algo con tu auto, tú tienes la posibilidad de hablar, bueno, en el mundo ideal así funcionaría, de hablarle a una organización, a un grupo que creo que se llama Los Ángeles Verdes, ¿sí es así? Sí, bueno, tú le llamas a Los Ángeles Verdes, o vamos a decir, tú le llamas a tu seguro, y tu seguro o Los Ángeles Verdes van a tener que estar ahí para ayudarte, para asesorarte y para sacarte del apuro en el que estás, ¿no? Cuando Pablo entonces dice, si hay alguna consolación en Cristo, es exactamente esta misma idea de que nosotros hemos recibido a alguien a nuestro lado, alguien fue llamado a nuestro lado para poder exhortarnos y para poder ayudarnos. Es decir, Pablo está diciendo, puesto que cada uno de nosotros sí hemos recibido la asistencia personal de Jesucristo, es decir, puesto que cada uno de nosotros sí hemos tenido a Jesucristo a nuestro lado por siempre, y continúa entonces la expresión, dice, sí, algún consuelo de amor. Otra vez es la misma idea, no es un condicional, sino es más bien una oración afirmativa. Sí hemos recibido un consuelo de amor. Es muy similar, te das cuenta, a la palabra consolación, aunque tienen un poco de connotación diferente. En el primer caso, la palabra consolación es esta idea de tener constantemente y de tener siempre a alguien a nuestro lado para ayudarnos. Y qué maravilloso y qué hermoso es pensar en esta idea, ¿no? A veces le tienes el celular y le dices, dime cómo llegar a Taponas, y te manda por otro lado, ¿no? O te dice, no entiendo la pregunta, lo que sea, le llamas al seguro, nunca llega, Los Ángeles Verdes nunca llegan. Pero en este sentido, Jesucristo es llamado a nuestro lado para ayudarnos siempre, siempre está ahí, constantemente está ahí, 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año, tenemos la asistencia personal de Jesucristo, Él a nuestro lado siempre. Pero esta palabra que utiliza después Pablo, si algún consuelo de amor, tiene más que ver como en el contexto de los funerales, cuando alguien te da el pésame o te consuela, no es la primera palabra de alguien llamado a tu lado para ayudarte siempre, sino es alguien llamado a tu lado para estimularte, para alentarte, para darte confort, con una ternura celestial. ¿Ves? Entonces, sí hemos recibido consolación de Cristo, alguien a nuestro lado 24/7, sí hemos experimentado la consolación, el estímulo, el aliento de amor. Y a continuación dice, si alguna comunión en el Espíritu. Esta palabra comunión también es una palabra que en algún momento hasta estuvo de moda, es la palabra en griego koinonia, y la palabra comunión tiene que ver con una asociación mutua o con una relación íntima. Vamos siguiendo hasta ahí, más o menos la idea. Se nos ha concedido, mi querido hermano, hermana, que creas en Cristo. No lo merecíamos, no nos lo ganamos, se nos concedió. Por lo tanto, hay en nosotros la consolación en Cristo, Él a nuestro lado por siempre para ayudarnos. Hay en nosotros también un consuelo de amor, el estímulo, el aliento, el confort, la ternura celestial. Hay en nosotros también una comunión, una relación mutua, una relación íntima, una asociación con Dios.
No solamente recibimos esto, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu. ¿Qué más se nos fue concedido cuando creímos en Cristo? Dos cosas, afecto entrañable y misericordia. Esta idea de afecto entrañable es una sola palabra en griego, y qué interesante porque esta palabra en griego en otros pasajes de la Biblia se traduce como entrañas, o se traduce como intestinos, o se traduce también como corazón. Pero en este contexto de este versículo, cuando Pablo dice que hemos recibido afecto entrañable, quiere decir que hemos recibido un tierno afecto, sentimientos afectuosos profundos de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, detente un segundo a pensar en esto, ¿no? ¿Qué tenía bueno? ¿Qué tenía digno en mi ser? ¿Qué había hecho para alcanzar o para merecer que Dios tenga estos sentimientos tan profundos y tan afectuosos con respecto a mi persona? Si lo que hice por años fue justamente darle la espalda a Dios, si lo que hice por años fue no considerarlo en mi vida, no considerarlo en mis planes, no considerarlo en mis decisiones, ¿qué podría haber hecho que Dios me amara de esta manera, de lo más profundo de su corazón, con un tierno afecto, con sentimientos tan profundos? Y sabes, la respuesta es nada. Él lo hizo simplemente porque en su soberanía le plació amarme, en su soberanía le plació amarte así. No haber nadie más en esta tierra, tu pareja, tus padres, tus propios hijos, nuestros propios hijos, que puedan llegar a amarnos de una manera tan profunda, tan afectuosa, desde lo más íntimo de su corazón, como lo hace Dios. Hemos recibido este afecto entrañable. Y sabes, cuando en el corazón hay un sentimiento tan profundo, esto se evidencia y se materializa de alguna forma. Por eso Pablo dice que no solamente fuimos objetos de este amor entrañable y profundo de Cristo, sino que también fuimos beneficiados por su misericordia. ¿Ves? Este amor tan profundo se manifiesta en actos de misericordia. La palabra misericordia es compasión, bondad, amor por el culpable y miserable, gentileza, paciencia. Y sabes, esta misericordia que expresa aquí el apóstol Pablo es una misericordia libre. ¿Y a qué me refiero con que es una misericordia libre? Quiero decir que no es una misericordia que esté de alguna manera limitada a la resistencia exterior. ¿Me explico? No importa si tú la quieres o no, no importa si te resistes o no, no importa si estás aquí sentado escuchando de la Biblia a fuerza. La misericordia de Dios es una misericordia libre, no está limitada a que tú quieras o no quieras. Y es una misericordia también absoluta, porque alcanza absolutamente todas las áreas de tu vida. Esta misericordia alcanza todas las áreas, aún las más profundas de nuestra vida. Esta misericordia se relaciona con la culpabilidad y tiene que ver con la compasión que Dios tiene por aquellos que son víctimas del pecado, específicamente. ¿Ves? Todo esto es lo que, si se nos ha concedido que creamos en Cristo, todo esto no es condicional, todo esto está en nosotros. Te repito, una consolación en Cristo, Cristo a nuestro lado 24/7 para ayudarnos. Hemos recibido también el consuelo de amor, es decir, el estímulo, el aliento, el confort, la ternura celestial del Padre. Hemos recibido también la comunión en el Espíritu, una asociación mutua, una relación íntima con Dios. Hemos recibido el afecto entrañable, los sentimientos más profundos y afectuosos del corazón de Dios hacia nosotros. Y hemos recibido la misericordia de Él, libre, aunque no la querramos, y absoluta, porque es una misericordia que llega a cualquier aspecto y a cualquier rincón de nuestra vida. Ahora, con todo esto que se me ha concedido por creer en Cristo, con todo esto
que se te ha concedido por creer en Cristo, ¿sabes? Esto tendría que motivarnos. ¿A qué? Eso tendría que ser, ¿recuerdas la ilustración? Eso tendría que ser la fuerza interna que me haga estar pegado a Cristo. Ahora multiplícalo si dentro de la iglesia todos entendemos lo grandioso y lo bondadoso y lo inmensamente amoroso que fue Cristo para con nosotros, y eso me hiciera a mí pegarme a Cristo y no soltarme de Él, y eso se multiplicara por toda la iglesia, ahí se desarrolla la unidad. Si dentro del contexto de mi familia yo entiendo y valoro y soy agradecido por todo lo que Cristo hizo conmigo, ¿qué voy a hacer? Eso va a ser la fuerza interna que me va a traer hacia Cristo. Y si esto mismo entiende mi pareja y entiende todo lo que hemos recibido por causa del amor a Cristo, eso la va a traer hacia Cristo. Y si mis hijos entienden todo lo grandioso que fue Cristo para con nosotros, eso automáticamente va a ser la fuerza interna que los va a traer hacia Cristo. Y eso va a ser lo que va a lograr la unidad. Eso es lo único que va a lograr la unidad. Pero sabes, si todo lo que hizo Cristo por nosotros, todo lo que hizo Cristo por ti no te motiva, ¿qué puede motivarnos acaso? ¿Cómo podemos leer todo lo que Cristo ha sido y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y aún así responder de una manera tan egoísta y tan indiferente? Si lo que hizo Cristo por nosotros no nos motiva, me pregunto yo, ¿qué cosa en el mundo podría acaso llegar a motivarnos? Ahora ves, Pablo pone en la plataforma, pone en el escenario todo lo que Cristo ha hecho por amor de nosotros. Y continúa entonces en el versículo 2 diciendo, completad mi gozo. Qué frase tan interesante, sobre todo en el contexto en el que estaba Pablo. ¿Ves? La palabra acá, completad, significa llenar, o significa acabar, o significa proveer plenamente, o llenar a la totalidad. Ahora en el desayuno yo fui a servirme mi rico cafecito, no voy a decir quién, me sirvieron mi cafecito a la mitad, y le dije, pues échale un poquito más, ¿no? ¿Ves? Es esta idea de poder llenar, acabar, o terminar de llenar algo que no estaba lleno en la totalidad. Y mientras yo leí esta frase, venía a mi mente la pregunta y la duda. Entonces, ¿Pablo no tenía un gozo completo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? No, lo tenía completo. ¿Lo tenía completo? Por lo que dice en este pasaje, completad mi gozo, aunque suene increíblemente difícil de entender para nosotros, pero el gozo de Pablo no estaba completo, le faltaba algo. Ahora escucha, ¿en qué circunstancias estaba Pablo escribiendo la carta a los filipenses? En la prisión. E increíblemente, lo que hacía que Pablo no estuviera lleno de gozo, no era la cárcel, no era estar prisionero allí en Roma. Eso no era la causa de la falta de gozo. ¿Cuál era la falta de gozo en el corazón de Pablo? Saber que en la iglesia de los filipenses estaba comenzando a crecer el fantasma de la falta de unidad. Lo dice ahí, dice, completad mi gozo. Gozo es la alegría, es regocijo, que no tiene que ver con las circunstancias o que no tiene que ver con factores externos, y obviamente porque al apóstol Pablo lo que le preocupaba no era lo externo, no eran los factores como la cárcel, estar lejos de la amada iglesia de los filipenses. Lo que le producía esta sensación como cuando comes y dices, es que algo me faltó el postre, lo que producía este sentimiento en el apóstol Pablo era la falta de unidad. Por eso dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ves? Dentro de todas las adversidades que podía vivir el apóstol Pablo, lo que causaba esa sensación de falta de gozo era saber que en la iglesia de los filipenses estaba comenzando a crecer esta falta de unidad. Se menciona desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 con Evodia y Síntique.
era causa de falta de gozo para el apóstol Pablo. Y sabes, esto nos ayuda también a quizás a percibir de alguna manera cuál es el sentimiento de un pastor cuando percibe dentro de la congregación falta de unión. Nos ayuda a entender de alguna manera cuál es el sentir de un líder cuando ve quizás en una familia de su iglesia la falta de unión. Y nos hace entender también que si dentro de nuestra familia, si dentro de tu familia no hay unidad, siempre, absolutamente siempre va a faltar ¿qué? Gozo. Es por eso la unidad, no solamente tenemos que definirla, la unidad no solamente se ve desafiada, sino que la unidad es demostrada. Falta de gozo en una familia, falta de gozo en un matrimonio, va a ser una causa perpetua de falta de gozo. Si hay falta de gozo, bueno, quizás ya sabes por dónde va el asunto, ¿no? Y a continuación va a mostrar el apóstol Pablo 4 maneras en las que se va a demostrar la unidad, que parecen muy parecidas, son conceptos similares, pero son 4 evidencias claras, son 4 demostraciones claras de la unidad. ¿Cuál es la primera? Dice, completad mi gozo. Y la primera muestra de la unidad, ¿cuál va a ser? ¿Qué dice a continuación? En el versículo, completad mi gozo. Ay, caray. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Este sentir lo mismo no tiene que ver, aunque en nuestra versión se traduce como sentimiento, más bien la palabra en griego, la palabra proneo, significa tener un mismo punto de vista, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice sintiendo lo mismo, lo que él quiere transmitir es tener un mismo punto de vista o sostener una misma idea o pensar igual. Y sabes, esto va a causarnos un shock mental, ¿no? Porque ¿podemos pensar igual? ¿Sí o no? ¿Por qué Pablo entonces dice sintiendo o pensando lo mismo o pensando igual? ¿Se puede pensar igual o no? ¿Sí o no? ¿Sentir si podemos sentir todos igual? Tampoco, ¿no? Tampoco. Creo que Paco mencionó algo el día de ayer en cuanto a la diferencia entre unidad y uniformidad. Y uniformidad es eso, uniforme, como cuando los niños van a una escuela, todos llevan exactamente el mismo pantalón, todos llevan exactamente el mismo suéter, la misma playera, la misma falda, los mismos zapatos. Eso es uniformidad, ¿no? Lo que estamos hablando acá es unidad. Y está este conocido dicho, ¿no? Que cada cabeza es ¿qué? Un mundo. Si hablamos de los yucatecos, podríamos decir que cada cabeza es como un universo, ¿no? Más o menos una galaxia. No sé. Pero ¿sabes? Este tipo de pensamientos o este tipo de ideas nos llevan a decir es que, Pablo, ¿cómo se te ocurre pensar y cómo se te ocurre escribir y cómo se te ocurre decir y esperar que podemos llegar a tener un mismo punto de vista o una misma idea, o cómo podemos llegar a pensar igual, o cómo podemos llegar a pensar de la misma forma? Y sabes, sí se puede. Como le gritamos allá en México casi siempre que pierde, sí se puede, sí se puede. Lo que va a ser muy difícil, mi querido hermano, hermana, no sé qué. Lo que va a ser muy difícil es llegar a una unidad de pensamiento hablando en términos simplemente humanos. A ver, vamos a ver si sí. ¿Es el micrófono? Ah, bueno. Si no me la aviento así, ¿no? ¿Igual se escucha o no se escucha? Ahí está, listo. Evitamos los problemas. Aunque no sé si afecta acá para esta cosa, ¿no? Bueno. ¿No se escucha? Sí se escucha, bueno, seguimos, listo. Va a ser imposible que
pensemos de una misma forma, hablando en el contexto humano o hablando en el contexto mental, o que todos tengamos siempre la misma opinión, o que todos estemos de acuerdo absolutamente en todo, desde la perspectiva y desde el punto de vista humano. Pero ¿sabes? A lo que se refiere Pablo acá es que sí podemos llegar a tener una misma mente o una misma forma de pensar en varios aspectos. Y te voy a leer algunos versículos, ahí si me apoyas, Dani, porque acá tengo varios y no los tengo apuntados. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice acá que tengamos un mismo sentir o un mismo punto de vista o una misma idea o un mismo pensamiento. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que todos tenemos que pensar lo mismo. ¿En qué sentido? Que todos tenemos que estar pensando en las cosas espirituales. Romanos capítulo 12, versículo 3, creo que lo habíamos leído ya. Romanos 12, 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que debe tener, no sé qué dice ahí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que todos podemos pensar de una manera espiritual. Todos podemos pensar de nosotros mismos con un sano juicio. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, que es esta misma palabra pensar, os dé un mismo pensar según Cristo Jesús. Es decir, podemos llegar a pensar todos como Cristo. Humanamente es imposible, olvídate de que pensemos igual, pero si cada uno de nosotros comenzamos a pensar cómo pensaría Cristo, sí podemos tener un mismo pensamiento. Primera de Corintios 13, 11, fíjate lo que dice. Alexa, ahí está, muy bien. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, humanamente no podemos pensar igual, pero sí podemos comenzar a pensar todos de una misma forma en madurez. Gálatas 5:10, ahí Gálatas 5:10, hay una discusión y hay una controversia doctrinal respecto a la circuncisión y respecto a otros temas. Pablo entonces establece cuál es la forma de pensar bíblicamente y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, es decir, que no pensaréis de otra forma que no sea el pensamiento bíblico. Filipenses capítulo 3, versículo 15, fíjate, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y es esta misma palabra que tiene que ver con pensar, podríamos decir, así que todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos, y si otra cosa pensáis, esto también os lo revelará, ¿quién dice? Dios. Escucha, humanamente nunca vamos a llegar a pensar de la misma forma, pero sí podemos llegar a pensar espiritualmente juntos, sí todos podemos llegar a pensar con un sano juicio de nosotros mismos, sí podemos llegar a pensar como pensaría Cristo, sí podemos llegar a pensar con madurez, ya no como niños, sí podemos todos llegar a pensar bíblicamente respecto a las situaciones, sí podemos llegar todos a pensar cada vez más como pensaría Dios. Así que, mi querido hermano, hermana, no es imposible llegar a tener una misma mente. No es imposible, como diría Pablo, sentir o pensar lo mismo, o tener una misma idea, o tener un punto de vista. ¿Ves? Tantas veces nos han metido en la cabeza, es que cada quien tiene un punto de vista diferente, es que cada quien tiene un punto de vista diferente, y no necesariamente los dos están mal o los dos están bien, pero cada quien tiene su punto de vista. Si pensáramos espiritualmente, si pensáramos de nosotros con cordura, si pensáramos como Cristo, si pensáramos de forma madura, si pensáramos bíblicamente, si pensáramos como pensaría Dios, no habría de que cada quien tiene su forma de pensar, ni de que cada quien tiene su perspectiva. Ahora dime si no en nuestros matrimonios esto es causa de conflicto.
Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra. Uno piensa que a los hijos se les debe de educar de tal forma, otro piensa que se les debe de educar de tal forma. Uno piensa que las finanzas se tienen que manejar de una forma, otros piensan que las finanzas se tienen que manejar de otra forma. Y cada cabeza literalmente es un ¿qué? Un mundo. Pero porque no estamos pensando espiritualmente con sano juicio, como Cristo, con madurez bíblicamente y como Dios pensaría. Cuando no estamos sintiendo lo mismo en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, va a ser justamente una demostración de la falta de unidad. Y fuente y causa de infinidad de conflictos. Así que pensar de la misma forma tiene que ver, escucha bien, con unidad doctrinal, con unidad teológica y con unidad bíblica. Sí podemos llegar a tener una misma mente. Es aquella convicción de lo que consideramos como verdad, que es la palabra de Dios. La unidad no se crea a través de experiencias. La unidad no se crea a través de emociones. Ay, es que estuvimos un fin de semana y yo me sentí tan bien. Fue una experiencia increíble y me sentí más unido a mis hermanos. No es unidad. La unidad no se crea a través de emociones ni experiencias. La unidad de mente se logra única y exclusivamente a través de la verdad doctrinal, a través de la verdad teológica y a través de la verdad bíblica. Hermanos, si no pensamos bíblicamente, no va a funcionar. Va a haber muchos conflictos en la familia, va a haber muchos conflictos en el matrimonio. No es que él no asume su responsabilidad como hombre, entonces lo hago yo. ¿De dónde lo sacas bíblicamente? No solamente tener este mismo sentir o esta misma forma de pensar va a ser una demostración de la unidad. Otra demostración de la unidad es lo que dice Pablo a continuación, dice, teniendo el... ¿Al que no estamos ahí? Perdón. Teniendo, capítulo 2, versículo 2, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿no? Esta idea de teniendo el mismo amor, me encanta porque en griego no es solo la idea de tener el mismo amor, sino que la palabra en griego significa aferrarse al mismo amor. Aferrarse al mismo tipo de amor. Ahora, ¿a qué tipo de amor es al que nos tendríamos que aferrar? Al que se menciona acá justamente en Filipenses, en los siguientes versículos que los leímos anoche. ¿A qué tipo de amor tendríamos que aferrarnos? A lo que dice el versículo 1, aquella consolación en Cristo, el tipo de amor que estuvo dispuesto a estar al lado nuestro 24/7 para apoyarnos. Este tipo de amor que nos anima, que nos da palabras de ánimo, este tipo de amor que nos hace tener una comunión íntima con el Espíritu, una relación estrecha, este tipo de amor que ve su origen en un sentimiento profundo desde las entrañas y que se ve manifestado en misericordia. Entonces, ves, Pablo pone lo que recibimos de Cristo y a continuación dice que debemos tener el mismo amor o aferrarnos al mismo amor. Es decir, nuestra medida o nuestro ejemplo de amor tendría que ser ¿cuál? El amor de Cristo, ¿sí? Qué diferente sería nuestro matrimonio, ¿no? Si tuviéramos este mismo amor que dice Pablo en Filipenses 2:2. ¿Para quién vivió Cristo? Para nosotros, para el prójimo, ¿no? ¿A quién estuvo dedicada su vida? ¿Por quién lo dio todo? Sin esperar nada a cambio, por nosotros. Y Pablo dice que tenemos que aferrarnos, o algunas otras versiones dirían que tenemos que practicar el mismo
el mismo amor. Dedicado por completo al otro. Así tendría que ser el amor en el matrimonio. Se resolvería todo, ¿no? Si yo dejara de pensar que yo tengo que ser el receptor del amor, y si tuviera este mismo amor de Jesucristo que dedicó su vida por el otro, si tu vida la dedicaras para tu pareja, y si tu pareja dedicara su vida totalmente para ti, si tuviéramos este amor, ¿cómo sería el matrimonio? ¿Cómo serían las familias? Y yo sé, mi hermano, es tan fácil decirlo, pero tan sumamente difícil de practicar. ¿Sabes? Si tuviéramos este mismo amor y estuviéramos dedicados al otro, ¿sabes qué significaría eso? Que no existiría una agenda personal, que no existiría el yo, que no existiría el tengo que hacer, que no existiría el me gusta, que no existiría el quiero, que no existiría el necesito, sino que toda mi vida, si yo practicara el amor de Cristo, siempre sería el otro, siempre sería su beneficio, siempre sería ver por el bien de Él, siempre sería mostrarle amor a Él, siempre sería mostrarle misericordia. No sería mi agenda, sería su agenda. Así, entonces, pensar de una misma forma, bíblicamente, es una demostración de unidad. Tener el mismo amor, el amor de Cristo, es una demostración de la unidad. Y a continuación, Pablo añade otra idea, diciendo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y la tercera idea, ¿cuál es? Unánimes. Esta palabra unánimes significa literalmente unidos en espíritu. Se traduce también como armonía, como cuando escuchamos la música y todo tiene esta cadencia, ritmo, equilibrio, armonía. Esta misma palabra unánimes significa con una misma alma, o hermanos espirituales o hermanos de alma, ¿no? En ocasiones has escuchado quizás ese concepto de mi alma gemela, porque tienes tanto en común, sería algo semejante a esto, una sola alma, hermanos de alma. Y Pablo añade también otra idea, dice, sintiendo una misma cosa, que es prácticamente la misma expresión que utiliza al principio del versículo, sintiendo una misma cosa. Y esto tiene que ver, mi hermano, con una misma meta, con un mismo propósito. Que ese propósito tendría que ser ¿cuál? Sin duda, glorificar a Dios. Expandir el reino. Y esto nos tendría que llevar en el contexto matrimonial o en el contexto familiar a que no habría propósitos personales. ¿Ves? La unidad deja totalmente fuera la idea y el concepto de propósitos personales. Que sin duda en los matrimonios se da, ¿no? Y a veces tú ves a los matrimonios y uno tiene un negocio y va por su lado y quiere alcanzar sus objetivos, y otro tiene su propio negocio y va por su lado y tiene sus objetivos y sus metas, y uno tiene sus sueños que son totalmente diferentes a los sueños de otro, y uno tiene un horario que es un horario totalmente diferente al otro, y si bien nos va, llegamos a coincidir algunas horas en la cama, y digo si bien nos va, ¿no? Esta idea de unánimes, te repito, significa que no existen los propósitos personales. Hay un solo propósito, tendría que haber un solo propósito en el matrimonio, y ese propósito sería lo que tendría que dominar todo. Creo que lo mencionaba también Paco, ¿no? Decía, en la iglesia tenemos objetivos, propósitos, una visión clara. Soñamos con ver el día en que todo México
se ha saturado de iglesias donde se predica y se vive la palabra de Dios fielmente, así también en nuestro hogar tendría que haber un solo propósito, una sola agenda, y ese propósito y esa agenda tendría que dominarlo todo. Si no lo hay, no hay unidad. ¿Ves? No es una fuerza externa. Si esta fuerza interna, que es Cristo y que es su agenda y que son sus propósitos, si eso me atrae a mí y atrae a mi pareja y atrae a mis hijos, la unidad se va a dar. No va a haber necesidad de factores externos que nos atrapen para estar unidos. No nos va a unir una casa, un negocio, unos hijos, un ministerio. Nos va a unir que tenemos un mismo propósito y que ese propósito va a dominarlo todo. Bueno, esto pasa cuando hacemos un análisis de los pasajes palabra por palabra. Generalmente no nos da tiempo de nada. Pero fíjate, esas serían, yo creo que 4 evidencias o 4 demostraciones bien claras de una familia en la que hay unidad. Un mismo sentir, es decir, una misma forma de pensar, que es una forma de pensar bíblica, teológica, con sana doctrina. La segunda demostración de la unidad es tener un mismo amor, y este mismo amor sería el mismo amor de Cristo, que eso nos tendría que llevar a entender a que vivo y me dedico total y por completo a la otra persona. La tercera muestra de la unidad sería el hecho de ser unánimes, entendiéndolo como este vínculo espiritual del alma que tenemos. Y la cuarta demostración de la unidad, según este pasaje, porque hay más por supuesto, sería sintiendo una misma cosa, en el sentido de tener un propósito único como familia, metas únicas como familia, agendas únicas como familia, que esas metas, propósitos y objetivos tendría que ser glorificar a Dios y expandir su reino, y eso tendría que dominar el ambiente y el funcionamiento y la dinámica de nuestra familia. Obviamente, si estas son demostraciones de la unidad, si tú analizas tu familia y no existen, son demostraciones de que no hay unidad. Por eso en el versículo 3 dice Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y obviamente, si no hay un mismo propósito, si no hay un solo objetivo que lo domina todo, cada quien va a contender por dominar dentro de la familia. O sea, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Dice antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tengo varios conceptos acá. Podríamos hablar mucho acerca de la humildad, pero no tenemos mucho tiempo, tristemente. Pero bueno, con estas demostraciones de la unidad, creo que podemos más o menos evaluar en dónde estamos. Con estas menciones negativas a la vanagloria, a la contienda, creo que también es muy claro las demostraciones de falta de unidad. Me gustaría leerte un versículo que es demasiado fuerte desde mi perspectiva. Marcos capítulo 3. Es aquel pasaje donde Satanás libera a un demonio y se junta la gente, los enemigos de Cristo, y es esta conocida enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu o el pecado imperdonable, ¿no? Entonces Jesucristo libera este demonio y la gente que estaba alrededor le dicen que él procedía del diablo, ¿no? Entonces Jesús dice, o sea, piensa lo que estás diciendo. O sea, si yo provengo del diablo, ¿por qué carambas se me ocurriría liberar a alguien del poder del demonio? Y dice ahí en Marcos capítulo 3, versículo 24,
Dice Jesús, evidentemente yo no soy del diablo, no tendría absolutamente ningún caso, si yo quiero dominar, que libere a una persona del dominio de Satanás. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. O sea, no tiene ni siquiera lógica lo que están diciendo. Pero fíjate, y terminamos con este versículo, el siguiente versículo, versículo 25. ¿Qué dice? Y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. ¿Se necesita explicar? Pues ya, ahí la dejamos, ¿no? Por nuestro bien. Y si una familia está dividida contra sí misma, si no hay unidad, si no podemos pensar dentro del contexto familiar, si no podemos pensar bíblicamente, sino que cada quien tiene su forma de pensar y no se mueve de ahí, si no existe este mismo tipo de amor que en vez de estar viendo por uno mismo y por mis intereses y mis deseos y mis placeres, si no tengo el mismo amor de Cristo que vivió para los demás, si no hay unanimidad, si no somos capaces de llevarnos como lo que somos, hermanos no de sangre, hermanos de alma, si no podemos sentir lo mismo o pensar lo mismo, tener una sola agenda, tener un solo propósito, si cada quien tiene sus actividades separados, si no podemos hacer que nuestra meta suprema en la vida como familia sea glorificar a Cristo y que su reino sea expandido, si una familia no demuestra unidad, si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Es fuerte, ¿no? Porque si evaluando dos versículos, o sea, vamos, no es que estudiamos toda la Biblia, ¿no? Si estudiamos dos versículos y en dos versículos yo me doy cuenta que no hay demostraciones claras de unidad en mi matrimonio, lo más probable es que no va a permanecer. Es probable que lo único que me une son factores externos, pero no hay una fuerza interna que me está atrayendo. Y dice Juan 17:23, y con este terminamos. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Ves qué desafío, no? Llegar a una unidad perfecta. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y ves, lo más terrible, no es solamente que una familia dividida contra sí misma no va a durar, en pocas palabras, no va a librarla. Lo peor es que no solamente afecta el vínculo familiar. ¿Sabes? La falta de unidad en mi matrimonio, la falta de unidad en tu matrimonio, afecta a una escala mayor. ¿Sabes? Porque la gente se da cuenta. Y una familia así, muy difícilmente va a llevar a que el mundo le conozca. No, ojalá y dijera, bueno, pues ya eché a perder mi familia. No, estás echando a perder los planes de Dios. Estamos echando a perder los propósitos de Dios con nuestra falta de unidad. Vamos a terminar orando. Querido Dios, gracias por este tiempo que tú nos has dado estos 2 días. Gracias, Dios, por las enseñanzas del día de ayer, por los talleres que han sido muy prácticos.
Gracias, Dios, por la enseñanza del día de hoy, que sin duda nos hace pensar y nos hace evaluar qué tanto nuestra iglesia está demostrando la unidad, pero sobre todo qué tanto nuestra familia está demostrando la unidad. Qué desafío, Dios, de estos 2 días poder poner en práctica lo que hemos escuchado, salir de este lugar, Dios, sabiendo qué cambios y qué pasos en específico tenemos que dar. Dios, yo te ruego que nos des a todos la fortaleza, la sabiduría para poder dar estos pasos, Dios, para llegar a tu objetivo, que es la unidad perfecta. Dios, te ruego que tú sigas obrando en nuestros corazones. Yo sé que quizás ahora viene un tiempo de diversión, de juegos. Vamos a seguir disfrutando de este lugar. Pues yo te pido que Satanás no robe las semillas que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no nos permitamos que nos salgamos de este lugar sin ponernos a cuenta contigo y sin hacer los ajustes que tenemos que hacer cada uno. Dios, cuántas gracias te damos por este tiempo, gracias por cada familia, por cada persona que pueda asistir, que este tiempo realmente haya sido de bendición y que lo que más pueda resaltar de estos 2 días sea la enseñanza de tu palabra en nuestros corazones. Oramos agradecidos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.